buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues hay muchísimos temas. Hay un tema que nos da mucha tristeza. Aquí tuvimos al ex rector Audomar Ahumada Quintero, que lamentablemente ya partió. Pues nuestra condolencia a todos sus familiares y amigos. Muy lamentable la muerte de nuestro gran amigo Audomar Ahumada Quintero. Y bueno, pues quiero decirles que también ha sido un tema muy importante y recurrente los procesos electorales. Pero para hablar de esos procesos electorales, quiero decirle que tengo aquí en este enlace a un joven talentoso que es ingeniero industrial en sistemas, es especialista en marketing de comunicación organizacional, es un estratega de mercadotecnia digital, trabajó en Axtel, en el área de inteligencia de mercados, trabajó en asesoría a instituciones oficiales, es el director de mercadotecnia y ocupa el lugar 38 en el ranking nacional. Estoy hablando de un joven talentoso, sinaloense, Juan Burgos Franco. Bienvenido, Juanito. ¿Cómo has estado? Toño, qué generosa tu presentación, como siempre, sobre todo con lo de joven. Ya ahorita ya no califico como joven. Muchas gracias, Toño. Muy bien, gracias. Pues me da mucho gusto, Juan. Para todo el auditorio, Juan es un especialista, un experto en el conocimiento de los mercados, en los procesos electorales, en la mercadotecnia de las empresas particulares, en fin, tiene una amplia experiencia. Pero ahora vamos a hablar, Juan, de el proceso electoral en Estados Unidos, donde se habla de fraude, se habla de manoseo, se habla de robo, se habla de inflación, de pérdida Urnas de infladas. urnas infladas, en fin, parece que estamos hablando de ese proceso electoral en México, ¿no? Totalmente, Toño. Pues creo que faltaría conocer lo complejo que es el sistema de elecciones de Estados Unidos, empezando por dos cosas. Y es una estructural muy importante que hay que entender antes de analizar cualquier elección para presidente de los Estados Unidos. La primera es que en Estados Unidos oficialmente no se elige a un presidente de la República, sino los estados eligen un coordinador de la República. Constitucionalmente esa es la lectura que se le da, perdón, a la elección de Estados Unidos de presidente. ¿Por qué? Porque no gana el presidente o el candidato que tenga más votos. No necesariamente gana. Donald Trump ganó con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, porque la combinación de los estados puede llevar en rarísimas ocasiones a que una minoría elija al presidente, ¿no? Entonces, realmente no se elige por el voto directo de los estadounidenses al presidente de Estados Unidos, sino los estados, a través del voto de sus electores, eligen al coordinador, por poner una palabra que no es exacta, pero al presidente de los Estados Unidos americanos. O sea, el presidente de Estados Unidos gobierna sobre los estados, no necesariamente sobre los ciudadanos. Entonces, hay ahí un tema legal muy interesante que hay que entender, porque teniendo esto en mente, cada estado que es libre y soberano elige su forma en la cual va a elegir al presidente que lo va a representar o al presidente que quiere que lo represente. Y esto quiere decir, Toño, que
cada elección para presidente de Estados Unidos son realmente 50 pequeñas elecciones o 50 grandes elecciones si consideras estados como Texas, Nueva York o Florida. Esto es importante recalcarlo porque cada estado tiene reglas distintas, cada estado hace conteos distintos, cada estado tiene un número de electores distintos. Por ejemplo, el estado más grande, que es California, tiene el mayor número de electores. Estados como Texas, como Nueva York, como Florida, aportan también una cantidad importante de electores. Entonces puedes tener tantos como 40 y tantos electores, o tantos como 2 o 3 electores, que son el caso de los estados chicos. Entonces, esto teniéndolo como contexto, Toño, cada estado es responsable desde el gobierno, es decir, el gobierno que gobierna, por decirlo así, cada estado, sea demócrata o sea republicano, es el responsable de organizar las elecciones. Si nosotros pudiéramos hacer, un símil a lo que sucede en México, es como si los secretarios de gobierno de cada estado, aquí en México, fueran los responsables de organizar una elección estatal para elegir el presidente de la República. Entonces, todo este rollo que les estoy aventando es para entender que cada estado tiene un set de reglas específico al estado, que cada estado define desde su gobierno estatal la forma en la que se van a contar los votos, la forma en la que se van a abrir las casillas, la forma en la que se van a, en este caso, en esta elección, contar los votos que llegaron por correo. Y esto complica muchísimo el análisis porque, como ya nos dimos cuenta, la noche de la elección no supimos bien a bien quién ganó. De hecho, la noche de la elección, quien había ganado la elección hasta ese momento era Donald Trump. ¿Pero por qué? Porque ahora con la pandemia, con el COVID, mucha gente decidió votar vía correo tradicional. Y este voto fue típicamente demócrata. ¿Y por qué fue demócrata? Por 2 razones. Porque en Estados Unidos se está definiendo cómo reaccionas al COVID, muy parecido a tu afiliación o a tu identificación partidista. Si eres demócrata, eres más cuidadoso y más temeroso del COVID, y si eres republicano, eres menos cuidadoso y menos temeroso del COVID. Entonces, Donald Trump trajo una campaña desde que empezó la campaña electoral en contra del voto por correo, porque decía que era la manera en la que se iba a hacer fraude, bla, bla, bla. Ellos anticipaban, Toño, que el voto por correo iba a ser más socorrido por los demócratas, porque los demócratas se están cuidando más del COVID. Y así fueron los resultados. Conforme fueron empezando a llegar las actas por correo electrónico, que computarlas o contarlas, por correo tradicional, que para contarlas o computarlas, para meterlas a los conteos, es más complejo porque tienen ciertos candados de seguridad. Y esto aletargó, por decirlo así, el resultado de la elección hasta el sábado en la mañana. Habiendo dicho esto, Toño, es muy difícil y siempre se ha alegado de que hay en Estados Unidos fraude en las elecciones, pero se han hecho comisiones, se han hecho investigaciones. Incluso cuando ganó Donald Trump en el 2016, dijo que los 3 millones de votos que le había ganado Hillary Clinton eran de votos ilegales, de inmigrantes ilegales. Se armó una comisión, Toño, en el 2016 para investigar este tema. En el 2017 se le dio toda la forma y presupuesto a esta comisión, y en el 2018 la comisión mágicamente se disolvió sin presentar ningún resultado. Entonces, es muy difícil que, como están planteadas las elecciones, donde los gobiernos estatales son los responsables y que se hacen de voluntarios en el estado, es muy difícil que cada elección tenga un componente de fraude, porque tendrían que ser 50 elecciones fraudulentas. Y bajo este esquema, pues es realmente muy difícil. Y considerando que los demócratas hicieron fraude para apuntalar a Biden en la presidencia, pues fueron muy irresponsables, Toño, porque no se llevaron el Senado,
que es fundamental para la gobernabilidad de Estados Unidos, y le dieron 5 o 6 asientos más en el Congreso de Diputados a los republicanos. Entonces, pues qué rateros o qué pillos tan amables de no haberse llevado toda la elección, habiéndola podido robarse como alega Donald Trump. Donald Trump está haciendo un acto de alguna manera quiere de legitimizar o quitarle legitimidad a la elección para él continuar una narrativa tanto política, porque él sabe que va a enfrentar cargos muy pronto en contra de la justicia por evasión de impuestos y algunos otros temas, y él quiere erigirse a lo mejor como una víctima del gobierno que va a entrar, y quiere de alguna manera mandar ese mensaje de que este es un presidente espurio y que llegó a la Casa Blanca para perseguirme, ¿no? Lo malo de esto, Toño, es que hay muchos sectores sociales que lo están creyendo. Incluso en Estados Unidos hay gente que dentro de una agresividad ya hacia sus contrapartes sociales y políticas están siendo agresivos con este resultado, ¿no? Entonces es muy peligroso lo que está sucediendo. Hasta este momento, prácticamente una semana después de las elecciones, los medios han estado y los especialistas electorales han estado revisando las demandas que están interponiendo los equipos de campaña ilegales de Donald Trump y no están encontrando nada sustantivo que indique realmente la presencia o algún indicador de este fraude que está alegando Donald Trump. Básicamente lo que está alegando Donald Trump es que todas esas boletas que llegaron por correo son boletas de gente que ya murió, boletas duplicadas, boletas de gente que simplemente no existe. Y esto es muy complicado de que sea cierto. ¿Por qué? Porque por eso el proceso está siendo ahorita tan lento, porque se está verificando cada una de esas boletas respecto a la persona que le votó, a que viene bien llenada, que viene bien firmada, etcétera. Entonces, realmente estamos viendo una reedición del fraude del 2016 de Andrés Manuel, pero en Estados Unidos, lo cual es una locura. Sí, oye, esto me llama mucho la atención porque ya en este momento nosotros teníamos ubicados siempre a los Estados Unidos como los más transparentes, como el ejemplo a seguir en estos procesos democráticos, en fin, un país con ese ejemplo de desarrollo imperial a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, ahora lo vemos como lo estás describiendo, pues hay fraude, hay temor en la autenticidad de los votos que llegan por correo, en fin, hay que contar voto por voto como se contó aquí, en fin, esto no es un inicio de la decadencia de Estados Unidos. Yo creo que no, Toño, porque mira, todos hay que considerar varias cosas, ¿no? Si bien ganó Biden, Trump logró 70 millones de votos, ¿no? Prácticamente, si lo quieres ver así, todo el padrón electoral de México votó por Trump, para ponerle un número, para dimensionar lo grande que fue él. Y sobre todo Trump en la boleta aleccionó o alentó a que en algunos distritos se cambiaran candidatos demócratas por candidatos republicanos. Creo que cada elección de los Estados Unidos se pone en la mesa el mismo tema, de que esto ya no es sostenible, de que esto ya no es de alguna forma sustentable para la democracia de Estados Unidos, pero creo que va a depender mucho de la forma en la que Trump siga reaccionando y conforme las instituciones reaccionen ante las reacciones de Trump, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Trump va a presentar alegatos legales y esos alegatos legales van a tener que ser de alguna forma subsanados y con toda transparencia van a tener que ser expuestos
a favor o en contra. Y entonces ya el tema no está en la elección o en la elección que organizó cada estado, sino ya está en las instituciones de justicia, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los jueces, que ese es otro tema. Los jueces en Estados Unidos, los locales, los estatales son electos, no son como aquí que son nombrados por el Ejecutivo, aquí son electos. Entonces es muy difícil que realmente se hable ahorita de una decadencia, porque en la democracia de Estados Unidos las cosas no son tan claras como debieran ser. Sin embargo, creo que sí se ponen en la mesa varios temas, como por ejemplo, que una democracia tan avanzada, o un país tan avanzado tenga una democracia tan lenta, ¿no? Que tengamos ahorita que esperar una semana para saber si Biden tuvo los 270 votos. Yo creo que más que de la discusión en Estados Unidos, dependiendo de cómo reaccionen las instituciones de justicia ante las reacciones de Trump, yo creo que en Estados Unidos vamos a ver quizás una conversación de cómo se hace más eficiente el proceso, ¿no? Para que no suceda lo que sucedió el martes, que nos fuimos a dormir con Trump a la cabeza y nos despertamos el miércoles diciendo que a lo mejor gana Biden, y el sábado nos dicen que gana Biden. Entonces, obviamente que cuando no se conoce el detalle del proceso electoral de Estados Unidos, que es tan complejo y tan arcaico, por ponerlo así, pues esto se presta a toda la interpretación del mundo. Pero para eso creo que Estados Unidos ha construido instituciones que van a sobrepasar a Trump y que van a sobrepasar a Biden, y que están organizados de tal forma donde el goodwill que le dicen los americanos, que es la manera de hacer bien las cosas, o una intención positiva de hacer las cosas, va a ser la que va a determinar en todo caso si Trump tiene razón y hubo realmente un fraude. Y creo que de haber un fraude, que yo lo dudo mucho, las instituciones de justicia en Estados Unidos están totalmente preparadas para que se acuse y se castigue, ¿no? Claro. Tan es así que pues cuando Trump ganó, él alegó que le hicieron un fraude y por eso ganó con menos votos, pero nunca se demostró. Y de haber sido cierto eso, Toño, Trump ganó con creo yo que poco más de 65 o 66 millones de votos en el 2016. Hillary tuvo como 69, 68 millones de votos, no tengo el dato muy exacto. De ser esto cierto, que a Trump le ganaron con votos ilegales que el gobierno permitió en su momento, y suponiendo que Biden va a terminar con algo así como 74 millones de votos, eso quiere decir que a Trump él permitió los mismos 3 millones de votos que le metieron de gol con Hillary, más otros 4 millones de votos más, ¿sí? Porque él, como gobierno, debió haber estado vigilante de que no se metieran esos votos de inmigrantes para la elección. Entonces, hay muchas contradicciones que yo creo que van a ser dirimidas en las instituciones de justicia, y van a ser con toda la transparencia, con los medios encima, y creo que va a ser muy notorio o muy fácil identificar si sí hubo o no hubo un fraude, que no lo hubo. Yo creo que los datos no nos dan para que realmente haya habido un fraude, pero pues va a ser un tema que lo estábamos viendo días antes de la elección. El martes pasado yo estaba adelantando 3 escenarios donde Biden ganaba con una ventaja más o menos cómoda, que es la ventaja que hoy tiene, pero para que esto hubiera sucedido tuvo que haber ganado Florida. Trump ganó Florida y todo cambia, porque ese estado te mueve 28 votos de un lado para otro, que es prácticamente el 5% de los votos necesarios de los 538, y al no ganar Biden Florida, pues la mezcla se hace muy compleja, y las posibilidades de Trump se abren tanto como las de Biden, ¿no? Entonces, ya veíamos que íbamos a estar en este tema,
En diciembre se reúne el colegio electoral, que son los representantes de cada estado, y en enero, ahí se declara en diciembre quién es el ganador. Ya cada estado presenta los votos que van para un candidato para el otro, y en enero toma protesta. Entonces yo creo que vamos a estar en un mes de litigios donde le van a ir tumbando las demandas a Trump, y vamos a ir viendo cómo poco a poco el proceso se va a tener que ir legitimando a través de las instituciones de justicia. Oye, Juan, en la otra parte es de que en este juego hay muchos mexicanos radicados en Estados Unidos que ya son la primera minoría, ¿verdad? Sí. Por encima de la gente de color, ¿no? Entonces, ¿cómo les va a repercutir? ¿Cómo viven ellos un esquema? Porque algunos dicen que si llega Biden, pues le va a beneficiar, otros dicen que les puede perjudicar, si llega Donald Trump, en fin. La realidad, ¿cuál puede ser en esa relación que tienen esos mexicanos allá, pero que también, de alguna manera, es la relación que México va a tener con el nuevo gobierno? Son dos cosas, mira. Los latinos son la primera minoría ya en Estados Unidos, pero hay latinos mexicanos, hay latinos centroamericanos, hay latinos sudamericanos, hay cubanos, bla, bla, bla. El latino mexicano votó, según los datos que tengo, en un 70% por Biden. Pero el latino cubano, el latino que vive típicamente en Florida, votó en un 50 y tantos por ciento por Trump. El resto de los latinos se discutió un poquito más entre Biden y Trump, pero el latino mexicano sí votó más a favor de Biden. Esto a ellos, al latino mexicano, típicamente le beneficia. Pero, ojo, los demócratas tienen un esquema más agresivo de deportación, pero más humano que el que tiene Trump, donde pone a niños en jaulas. Eso, hasta donde sabíamos, los demócratas no lo hacían, sino que simplemente sacaban a gente del país. Trump usó el tema de las jaulas para disuadir que la gente se fuera a Estados Unidos, porque sabían en la época de Obama que si tú llegabas y te cachaban, pues lo peor que te podía pasar es que te regresaran. Y tú te la jugabas porque pues, donde vivías en tu país de Centroamérica, pues te estabas muriendo de hambre. En el caso de la política migratoria, y es algo que a nosotros en México nos puede llegar a afectar, bueno, al gobierno de México, Trump fue muy agresivo con prácticas poco humanas donde separaba a las familias, ¿no? Y dejaba a los niños en jaulas, tal cual. Eso le daba mucho miedo al migrante y por eso separaron esas caravanas migrantes, porque realmente se encontraban contra una política migratoria muy, muy cruel, muy injusta. Eso no lo hacían los demócratas. Los demócratas nada más te encontraban y si no tenías tus documentos en orden, vas para atrás. Hubo muchas más deportaciones con Obama porque hubo mucha más migración ilegal. Trump detuvo mucho la migración ilegal, pero nosotros le ayudamos con la Guardia Nacional en el sur del país. Y nosotros fuimos cómplices, y digo nosotros porque al final de cuentas somos el reflejo del gobierno mexicano, a ese trato inhumano que se dio. Hay muchos artículos, muchas publicaciones, muchas investigaciones periodísticas donde México actuó en función de los deseos de Donald Trump, violando derechos humanos de niños, violando derechos humanos de madres y violando derechos humanos de migrantes. Ese va a ser un tema muy importante ahorita en la agenda. Al latino que ya vive en Estados Unidos y que está típicamente, creo que la va a pasar un poco mejor ahorita con el gobierno demócrata, si es que no lo descubre, ¿no? Como inmigrante ilegal, pero si lo descubre como inmigrante ilegal, lo van a mandar sin escalas a México y nos van a dejar en la frontera, ¿no? Pero esperemos que pare esa mala práctica de las jaulas, ¿no? Yo creo que al migrante mexicano le conviene Biden. El demócrata es un poquito más pro derechos humanos, es un poquito más ese tipo de temas de nueva política más humana, pero también es más duro con el tema de las deportaciones.
¿no? O sea, es una cosa como que, ¿qué quieres? ¿Que te golpeen la rodilla o el hombro? ¿No? Te voy a golpear, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante. Ahora, vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Biden y sobre todo el gobierno demócrata contra el gobierno de México, ¿eh? Sí, Porque López Obrador para mí fue un grave error. Primero el silencio durante más de 6, 7 horas, desde que se conoció que Biden logró los 270 votos, hasta que en la tarde dijo que él no iba a felicitar a Biden porque la elección no había terminado. Cuando para esas alturas ya habían felicitado el presidente de Francia, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, India, Corea del Sur, vaya, hasta Cuba y Maduro, que son camaradas de López Obrador, también ellos felicitaron a Biden. Ahorita estamos en el selecto grupo de países junto con Rusia, con China, con Turquía, con Corea del Norte, con Brasil, ¿no? Todos ellos con mandatarios populistas autoritarios que no hemos felicitado a Biden, lo cual no es una buena noticia. No creo que seamos o que en el plan de gobierno de Biden exista una intención de voy a ir a fregarme a López Obrador porque no me felicitó, pero esto sin duda alguna daña las relaciones institucionales entre los dos países. sí. Oye, el otro aspecto que también llama mucho la atención, cómo procedieron las televisoras norteamericanas ante los mensajes de Donald Trump que fueron calificados de mentirosos, ¿no? Así es, ese es todo un tema y creo que es un tema que hay que abordar con mucho cuidado. Por primera instancia, Associated Press, AP, que es una de las compañías de noticias más conocidas y más respetadas a nivel mundial, la AP, del sí. mundo, ha sido quien canta la elección de Estados Unidos desde 1898, si mal no recuerdo. Sí. O sea, tiene más de 100 años diciendo fulanito de tal ganó la elección. Es una de las cosas que es distinta a la elección de Estados Unidos a cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos no hay un INE que diga fulanito de tal ganó y te entregan la constancia tal cual de mayoría, como lo tenemos aquí en México, que es una maravilla. Cuesta muy caro, pero es una maravilla. En Estados Unidos no. En Estados Unidos había 3 formas de las cuales típicamente se cantaba una elección. Cantar una elección es decir, llega hasta los 270 votos. La primera es que el candidato perdedor concedía, ¿no? Y decía, ya mi candidato opositor me ganó, que ha sido el caso de todas las elecciones menos de esta, ¿no? Uh-huh, sí. Todas las elecciones, todas, Toño, todas, ¿no? Así era. La segunda típica era que los medios, a través de los conteos uh-huh. estatales, de hecho, está muy padre, amigos del auditorio, si se quieren meter a conteos de elecciones anteriores, las grandes cadenas ABC, AP, NBC, tenían grandes pizarrones con gentes en escaleras y con GIS haciendo los conteos, y los estadísticos estaban haciendo la estadística a mano. Entonces era un espectáculo muy interesante de ver porque era muy sintomático ver cómo se iban moviendo esos pizarrones. No había los mapas ahorita tan bonitos, rojos y azules, sino había grandes pizarrones verdes enormes con mucha gente escribiendo el resultado estatal, ¿no? Entonces, es muy típico que las cadenas fueran parte del proceso electoral. Eso no es nuevo, o sea, eso es tradición del proceso electoral estadounidense. Poca gente lo sabe, no estamos nosotros con la mente allá, ¿no? Claro. Pero que las cadenas, ¿no?, hayan decidido que Donald Trump no podía o no debía decir al aire las cosas, fue una decisión que creo yo muy responsable de su parte, porque ellas son parte del proceso electoral. Y si Donald Trump viene a decir cosas que aún no están sustentadas o que aún no tienen un sustento legal claro, porque las cadenas están en todo derecho de decir, hey, espérame, aquí también voy yo por medio, ¿eh?
y por lo tanto te interrumpo. Y lo siguen haciendo, ¿eh? O sea, hace un par de horas salió la vocera de la campaña de Donald Trump a decir que los votos ilegales, no sé qué, y paz, la interrumpieron en Fox News, que era la cadena favorita para mandar los mensajes de Donald Trump. Así es. Fíjate que esto... Entonces, para mí fue una decisión correcta, una decisión totalmente correcta, porque las cadenas son una parte del proceso electoral. Y si el presidente o Juan Pérez quiere decir algo del proceso electoral, lo tiene que decir con un papelito en la mano donde diga, aquí está la demanda, aquí están los votos, aquí están las fotos, aquí están los videos, aquí está todo el sustento. Entonces las cadenas dicen, bueno, vamos a verlo. Pero mientras que sea el típico fake news, yo tengo otros datos, me hicieron fraude, yo te acuso de corrupto y no te pruebo nada. Ya las cadenas en Estados Unidos, que ojo, son privadas, no son concesiones de medios como aquí en México, ¿no? Esa es una cosa importante considerar. Tomaron la decisión de decir, aquí no pasas. Sí. Oye, Juan, este hecho de alguna manera se está retomando ya en México. Hay quienes están pensando en dejar de cubrir las mañaneras por considerar que también puede ocurrir esto mismo, de no tener esa certeza, la información, ser fidedigna esa información que se emite ahí. Sin embargo, yo escucho que Donald Trump ya empezó incluso a organizar su propia televisora. Entonces, aquí entra otra vez otro esquema. Haz de cuenta que va a ser su mañanera Donald Trump, ¿no? No, de hecho, yo creo que el objetivo real de Donald Trump ahorita es dos cosas: tener su propia televisora, ¿sí? Su propia cadena de cable de televisión y hacer un nuevo partido político. Y es muy probable que lo logre. Yo entiendo, porque tengo muchos amigos que votaron por Trump, amigos en Estados Unidos. Yo entiendo el voto por Trump. Y entiendo muy bien también el voto por un personaje como López Obrador, ¿no? Sin embargo, lo que sí creo que estamos ahorita empezando a ver, Toño, en Estados Unidos es la evolución de un sistema bipartidista en un sistema quizás de 4 partidos. Vas a tener la izquierda radical de Estados Unidos, que la representan gentes como Bernie Sanders o como Alexandria Ocasio-Cortez, aquella diputada muy guapa, muy buena para hablar de Nueva York. Vas a tener a los demócratas de centro, que es gente como Biden, como Bill Clinton, ¿no? Como, vaya, se me va el nombre del candidato John Kerry, ¿no? Que perdió contra Obama, el mismo Obama, obviamente. Vas a tener republicanos de centro que tienden un poquito más hacia la derecha, pero se acercan mucho con este tipo de demócratas, como George Bush papá, obviamente, como el fallecido senador John McCain, ¿no? John McCain. Que son gente que como que no se va mucho a los extremos. Y vas a tener la extrema derecha, que va a ser seguramente representada por Donald Trump. Yo creo que esto sí lo vamos a ver en los siguientes años, porque ya las diferencias y el nivel de polarización entre dos partidos, el espectro es muy amplio. O sea, dentro de los mismos republicanos y de los mismos demócratas, el desacuerdo es mucho, y los partidos políticos para eso son, para partirlos políticamente. Partir. Y exactamente, por eso se llaman partidos, y está bien que estén partidos. Para eso sirven. Entonces, creo que vamos a ver cosas muy interesantes en los siguientes años. Yo no creo que el Partido Republicano y el Partido Demócrata, después de Trump, vayan a hacer lo mismo, porque Trump generó cosas en el espectro de enfrente también, o sea, generó posicionamientos y reacciones políticas como el movimiento Black Lives Matter, o sea, tienen cosas
que reaccionaron del mismo modo, pero en el espectro contrario, en contra de Trump. Entonces, creo que vamos a ver cosas muy interesantes y yo creo que todo esto que está haciendo Trump para deslegitimar la elección es precisamente encaminado a ese objetivo de poner una cadena de televisión donde esté mandando mensajes de la derecha extrema, donde esté el Tea Party, donde esté probablemente QAnon, que es un movimiento en internet que cuestiona todo y es como ahí donde anda la paz de Navidad y esa gente quien piensa que la Tierra es plana y ese tipo de cosas. Pero hay gente así, hay gente que piensa así, hay gente que considera que esto es algo factible. Por ejemplo, te decía que yo tengo muchos amigos que votaron por Donald Trump y que es gente inteligente, que es gente informada y es gente que separa un poquito el personaje, que es un personaje estridente, es un personaje que es abusivo, es un personaje que es mentiroso, que es cínico, que es machista, que es racista, pero ellos dicen es show, eso no hace tanto daño. Mientras que él es racista y todo esto, está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que a mí me parecen correctas y que yo las valoro y por eso ¿no? Y es muy natural, pero ese es un republicano, es un voto republicano duro, ¿no? Al final del día, las elecciones en Estados Unidos nunca son muy diferenciadas porque son dos opciones, son A o B, ¿no? Entonces, ese votante a lo mejor se va a quedar en el Partido Republicano o a lo mejor se va a ir al Demócrata, pero se tienen que empezar a separar las expresiones políticas porque ya no caben en dos partidos tan grandes y tan chicos para posiciones de ultraderecha o de ultraizquierda y las discusiones están siendo cada vez más complicadas para ponerse de acuerdo. Ya van a tener que competir y va a ser muy interesante ver el partido de izquierda en Estados Unidos y el partido de extrema derecha a lo mejor liderado por Trump, y yo creo que él sabe que este intento que él ha tenido o que tiene para decir que es un fraude no es otra cosa más que para fortalecer ese posicionamiento político que él tiene, que son 70 millones de votos, ¿no? No es nada despreciable, no. Y generar una cadena de televisión para tener mainstream media, que es lo que dicen en Estados Unidos a los medios de comunicación, y generar un partido político de la derecha. Pero esto, pues, quién sabe cómo funciona al final del día en una elección futura, ¿no? Sí. Bueno, pues me parece excelente esta explicación, este análisis que hace de las elecciones de Estados Unidos, que todavía nos hace falta algo, lo más importante por ver, que es el resultado, ya una vez que el presidente de la República pues entre a ejercer ese papel de presidente, en fin. Pero Juan, esto es algo muy interesante, que cada día nos salude más y nos acerca más, que cada día lo vemos más cerquita, que incluso aquí en México hubo partidarios de uno y otro candidato, como si estuvieran ellos participando en ese juego de votación, en fin. Pero pues yo te agradezco muchísimo que hayas hecho este análisis. Me quedan muchas preguntas porque este proceso genera muchas preguntas. Por ejemplo, el papel de Kamala Harris, y que es un papelón enorme el que se está jugando ahí, y que de alguna manera se habla de que atrás de Kamala Harris está Hillary Clinton. Entonces, eso todavía nos llama más la atención cuando vemos que si es Biden el que llega, pues casi está rozando los 80 años, y que a lo mejor si está enfermo, como dicen, va a tener que tomar el poder y entregárselo
a Kamala Harris o no sé qué vayan a hacer, en fin. Ese es un buen tema, y fíjate, Kamala Harris representa a esa extrema izquierda, a la izquierda progresista, que a mucha gente le da miedo porque en Estados Unidos todavía tienen el trauma del socialismo o del comunismo. Entonces, falta mucho por analizar, e incluso, Toño, faltan muchos votos por contar. Así es. Se calcula que faltan todavía alrededor de entre 2 y 3 millones de votos, entre todos los estados que todavía no terminan. Es un mundo de votos. Entonces, falta mucho todavía para terminar de hacer el análisis para ver qué pasó. Pero fíjate, Toño, lo que es una elección tan cerrada. Kamala Harris, un día antes de la elección, decidió subir un video. Y un video que trata de explicar la igualdad y la equidad como conceptos sociales y políticos. Ese video, Toño, estoy casi seguro y te puedo asegurar que le costó votos a Biden. Votos que se definieron al final por Trump. ¿Por qué? Porque una de las cosas que usaba Trump en contra de Biden es que precisamente eso que dices, que Biden ya es una persona mayor, que seguramente no va a durar más que un término, si es que dura el término completo, y que en caso de que faltara Biden, Kamala Harris toma notas. Así es. Y Kamala Harris está identificada con el ala progresista de la izquierda estadounidense, que está identificada con los comunistas o con los socialistas. Y a la gente de Estados Unidos le da mucho miedo el socialismo y el comunismo. Entonces, ese pequeño tuit, dicen los analistas, falta todavía mucho para saber, pudo haberle costado a Biden precisamente el estado de Florida, donde los que tienen más miedo del comunismo son precisamente los cubanos, porque pues obviamente ellos vienen huyendo del comunismo de Fidel. Claro. Entonces, se proyecta, y esto lo vamos a saber en los siguientes 15, 20 días, que ese tweet de Kamala Harris nos tiene en esta situación ahorita. ¿Por qué? Porque en Florida se perdió el condado más importante latino, que es donde tienen más presencia los latinos cubanos, y se perdió muy fuerte a favor de Trump. Entonces, de no haber tuiteado eso Kamala Harris, quizás ahorita estuviéramos con una claridad sorprendente sobre el triunfo de Biden. Entonces, hay muchas cosas que hay que todavía ver en la elección, y que sobre todo mandan un mensaje muy interesante, Antonio, para México. ¿Sí? Porque nosotros estábamos muy acostumbrados a la política del estruendo con Trump, ¿no? Ahora qué dijo, ahora qué tuiteó, ahora a quién madreó, ahora de quién se burló, ¿no? Y nos dimos cuenta que 4 años de eso en Estados Unidos les pareció cansado. Tan es así que lo más probable es que Biden termine con 6, 7 millones de votos más que Trump, ¿no? Y cuando volteamos a México estamos viendo prácticamente lo mismo. Un presidente que todas las mañanas sale a decir su mensaje, pero su mensaje incluye mentiras, está comprobado. No es que yo diga que el presidente es mentiroso, sino es mentiroso. Incluye insultos, incluye regañadas, incluye acoso a medios y a opositores, y eso es cansado, Toño, ¿no? De hecho, es incluso peligroso, tú como periodista lo sabes mejor que yo, ¿no? Que el presidente te señale en la mañanera como pasquín inmundo, es peligroso. Es peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje mandan las elecciones de Estados Unidos para México? Que a la gente le cansa un presidente estridente, a la gente le cansa un presidente mal portado. La gente quiere descansar de una estridencia política. Y por eso los apoyadores o la gente que apoya a López Obrador reaccionó tan violentamente al triunfo de Biden, porque es un rechazo al tipo de política que ellos apoyan. Ellos apoyan la política del sombrerazo, hombre. La política del te acuso y nomás te acuso y yo mismo digo que no voy a presentar pruebas porque con acusarte es suficiente, con que la gente sepa que tú eres corrupto y yo no, con eso es suficiente. No, tenemos que trabajar todos, Toño,
desde nuestras empresas, desde nuestros negocios, desde nuestros familiares, en buscar que la política tenga dignidad de nuevo, hombre, de que la política sea digna, de que la conversación sea consciente, sensata. Ya basta. Yo no puedo publicar algo en mis redes sociales y los invito ahí a que vean, publicar nada en contra de López Obrador, que me dicen que yo andaba robando cosas en el gobierno. Yo nunca he trabajado ni dependido del gobierno como persona, nunca. Siempre he tenido negocios. ¿He trabajado para gobiernos? Sí, he trabajado para gobiernos. He trabajado para gobiernos del PRI, para gobiernos del PAN, para gobiernos del PRD, ¿sí? Y para gobiernos de Movimiento Ciudadano. Eso no quiere decir, ¿no?, que mi opinión esté sesgada en contra de López Obrador. Yo lo que le critico a López Obrador es lo que le ha salido mal y que evidentemente se le ha criticado. Y sin embargo, a mí me dicen, es que tú eres un ratero y te robaste los fideicomisos. Y les pregunto, bueno, ¿y dónde? Pero eso ya cansa. Y esa inercia la estamos viendo en Estados Unidos, y creo que es una buena llamada de atención para el presidente y para su gente, donde la gente se puede cansar de ustedes, porque esto no es sostenible. Bueno, pues Juan, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas hecho esta radiografía. Y nada más para cerrar, yo les invito a que lean mañana la columna Brecha, que precisamente en la cabeza dice que el 2024 puede ser que predomine el voto de la vergüenza. Ese es un pequeño adelanto que le doy con lo de la columna, precisamente por lo que acaba de comentar precisamente Juan Burgos. Juan, muchas gracias y gracias por haber aceptado esta invitación, y nos deja un amplio análisis bastante completo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A tus órdenes, Toño, cuando quieras, ya sabes, me encanta platicar contigo. Gracias, Juan Burgos, un joven talentoso, sin duda. Gracias, Juan. Hasta luego, Toño.